conceptos de delitos como el crimen de lesa humanidad, que pues de alguna manera había sido ya propuesto en la Convención de La Haya en 1907. En el año 1907 ya se había empezado a hablar de los crímenes de lesa humanidad. Como ya lo señalé, también se sientan, por supuesto, las bases sólidas sobre los criterios de la jurisdicción universal. Recordemos que la jurisdicción universal parte de una premisa. ¿Cuál es la premisa de la jurisdicción universal? Y por eso es que es tan importante en el contexto venezolano. Los delitos cometidos por individuos de una nación a lo largo y ancho de varios países podrían ser juzgados internacionalmente por un conjunto de los países que estén afectados. Pues precisamente esa fue una de las motivaciones, de las bases para la formación de los tribunales de Nuremberg. Y en base a criterios de jurisdicción universal es que la justicia española juzga a Pinochet. ¿Okay? Como ya señalé, existieron además una serie de juicios que fueron llevados a cabo en paralelo con el juicio principal, el juicio de Nuremberg, que para quienes quieran saber más sobre esto, hay muchísimos documentales y películas sobre los juicios de Nuremberg que para quien les interese el tema es muy interesante que lo conozcan. Entre estos juicios que se realizaron prácticamente en paralelo con los juicios de Nuremberg está el juicio de los jueces. Este es el que yo les indiqué anteriormente que había sido llevado a cabo, no se llevó a cabo en Nuremberg, sino que fue llevado a cabo o ejecutado por un tribunal militar de los Estados Unidos. El juicio de los jueces fue seguido contra 16 abogados y jueces que establecieron el aparato jurídico nacional socialista. Fueron acusados y encontrados culpables de conspiración criminal, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre los que se destaca la aplicación de las leyes de higiene racial y las leyes y decretos contra la población judía. Acá quiero hacer un pequeño inciso porque esta semana acaba de suceder algo que nos debe traer a todos a la reflexión, sobre todo con este tema del juicio de los jueces dentro de lo que fueron los juicios de Nuremberg. Esta semana, una juez penal de Caracas dictó una medida innominada donde prohíbe a la Universidad Simón Bolívar promocionar y difundir un material audiovisual que fue denominado Chávez, la peste del siglo XXI. Todo eso lo hizo basado en la ley del odio, que como sabemos, o bueno, como deberíamos saber los que somos abogados, así como la juez que dictó la medida innominada, esa es una ley que es inconstitucional, ya que no solamente por el contenido de la ley, sino porque proviene de un órgano que no es competente para dictar leyes. Entonces, volviendo otra vez al tema del juicio de los jueces. Un ejemplo de lo que se castigó en el juicio de los jueces. Por ejemplo, someter por orden judicial a los enfermos a esterilización médica. Condenar a prisión y a pena de muerte a judíos que tuvieron relaciones sexuales, independientemente de que fuera aprobado o no, con alemanes, y condenar mediante orden judicial a miles de personas a confinamiento en los campos de concentración. Eso, pues sin tomar en cuenta de que la mayoría o muchos de los judíos que fueron confinados a campos de concentración murieron en ellos. Entonces, pues el principal legado de este tribunal internacional, el primero en la historia en hacer este tipo de juicios con este tipo de delitos, los tribunales de Nuremberg, y es por ello que lo traigo a colación, es que la Corte Penal Internacional, ese es el principal legado de los tribunales de Nuremberg, la Corte Penal Internacional que se creó en Roma en el año 1998, sobre lo cual, recordemos, existe abierta una investigación preliminar contra el Estado venezolano por la comisión de delitos violatorios de los derechos humanos y que castiga la Corte Penal Internacional. Entonces, todo esto
debe llamarnos a nosotros a reflexión, pues como lo dije al inicio, nosotros debemos estar preparados, pues más temprano que tarde vamos a estar, estoy seguro, en un escenario de justicia transicional donde por supuesto tenemos que conocer todos estos temas, o por lo menos los abogados. Vamos con algo de música antes de la despedida. Vamos a escuchar El Carretero de los Cubanos de Buenavista Social Club del año 1997. Y esto fue Aquí se habla de Derecho Penal, gracias a Humano Derecho Radio Estación por permitirme usar sus espacios. No olviden que el estreno de este episodio, el número 10, será a las 8 de la noche, hora de Venezuela, el próximo miércoles 16 de octubre de 2019. Tampoco olviden que este espacio y la demás programación de Humano Derecho Radio la podrán oír por www.humanoderecho.com y también en sus canales de YouTube y SoundCloud. Los podcasts de este y los demás programas estarán colgados en mis canales de YouTube, de SoundCloud, de Spreaker, y también serán difundidos a través de Twitter y a través de WhatsApp. Mis redes sociales, @Yemustiola en Twitter, en Instagram, y las del programa, @Aquí se habla de Derecho Penal en Instagram y @Aquí se habla de P en Twitter. Hasta la próxima.